aquí es el libro de nuestro próximo invitado. Conspiración Anunnaki, el complot de los dioses reptil, de David Parcerisa. David, bienvenido a Boira. Hola Alex, encantado. Es un placer empezar este programa contigo, esta nueva etapa de Boira en la caja de Pandora, para hablar de un tema que a mucha gente interesa y cada vez más. Yo recuerdo cuando se empezó a hablar de los Anunnaki, uno de los primeros en hablar de los Anunnaki fue David Icke, fue al menos la persona que los popularizó, y a partir de aquí sí que ha surgido mucha información. Para aquellos que por primera vez seguramente escuchen este concepto, Anunnaki, ¿qué es un Anunnaki? Bueno, Anunnaki en principio, por todos los registros, por los diferentes estudios etimológicos, ¿no?, se podría resumir como aquellos que del cielo a la tierra descendieron. Pero hay autores que van apareciendo, como el francés Anton Parks, que ahora yo estoy siguiendo con la máxima expectación, que nos dice que Anunnaki es un término que sería los descendientes de An en la tercera dimensión de la Tierra. Es muy complicado, te lo estoy resumiendo de una forma muy sui generis. Pero An sería un dios muy importante dentro del panteón sumerio, que había 23 deidades, ¿no?, y pertenecería a otra raza diferente a estos Anunnaki, a estos seres, ¿no? Entonces se le concedería un valor añadido a esta raza llamada Usungal, que los Usungal aparece también en los textos sumerios, o sea, en las tablillas de arcilla sumerias aparece esta segunda raza draconiana. Estamos hablando de reptiles, estamos hablando de seres... Reptiles. Sí, sí. ¿Y podemos decir que son los padres de la humanidad? Bueno, los padres, o más bien los manipuladores... Manipuladores que posteriormente usurparon la divinidad, vamos a decir. Cuando hablamos de creación y hablamos de divinidad y hablamos de dioses, hay que salirse un poco del contexto religioso, no tomárselo de forma literal, por supuesto. Tenemos que entender que estamos hablando de entidades con una tecnología muy avanzada que tuvieron el poder de jugar con la percepción del ser humano y hacerse pasar por dioses, ¿no?, por dioses creadores. En los textos del Nag Hammadi, en Egipto, que son textos gnósticos, encontramos referencias a unos seres que llegan a la Tierra muchísimo antes que estos dioses Anunnaki y que formaban parte de una especie de conjunto de razas que en la Biblia se denominan los Elohim. Elohim, los elegidos. Los elegidos, exacto. Y que Parks los llama los Cadistu. Cadistu, caduceo, son etimologías muy importantes, ver las diferentes analogías que se derivan unas de otras, ¿no? El caduceo es el símbolo de la doble serpiente que asciende por la vara alada, ¿no?, símbolo de la medicina. Tiene mucho que ver, pero luego podemos hablar de esto más ampliamente. El tema es que existe esta raza llamada Cadistu, Elohim, que son los que llegan a la Tierra hace probablemente millones de años. No lo tenemos muy claro, pero es muy probable que no hablemos de miles, sino de, como mínimo, 1 millón de años antes de la llegada de estos Anunnaki. Crean al hombre y en los textos de Nag Hammadi se dice específicamente que cada una de estas razas Elohim le otorga a este protohombre llamado Namlu, que significa hombre gigantesco, hombre de gran tamaño, le concede cada una de sus mejores virtudes y cualidades. Lo dota de sus mejores aspectos evolutivos. Y de ahí es cuando aparecen luego la llegada de estos reptilianos, de estos Anunnaki Usungal, que son, vamos a decir, una raza, es propiamente, se puede considerar una raza, especie íntegra, que son los Usungal, y estos Usungal son los que luego crearon a los Anunnaki como una raza guerrera. Porque estos seres, estamos hablando de un proceso de... funcionan por clonación, por clonaje. Y esto lo vemos y se confirma ya en la ufología, vamos a decir, moderna del siglo XX, cuando a partir de finales de los años 40 hablamos ya de estrellamientos de ovnis en territorio estadounidense, como el caso de Roswell, Nuevo México, y muchos otros casos en los que aparecen esos famosos grises, esos seres pequeñitos de 1,20 m y gran cabeza, que son todos clones, son todos iguales. Entonces vemos que estos ya formaban parte de estas legiones
de Usungal Anunnaki, que los utilizaban como sirvientes para procurarles material biológico. Pero todo esto, David, de lo que estamos hablando es mitología. No. No es mitología. La mitología no es otra cosa que la caja tonta donde la arqueología oficial y los historiadores van poniendo todos aquellos aspectos de la historia que no se pueden explicar de forma lógica y convincente para, vamos a decir, sus conceptos actuales, ¿no? Entonces, la mitología siempre se considera, pues eso, historias inventadas. Lo que no puede ser es que los mayas nos hablen de lo mismo, nos hablen de un mismo tipo de dioses que se rigen también por ciertos rituales sangrientos, donde siempre aparece el sacrificio. Esto lo encontramos también en la cultura hebrea, lo encontramos en Australia, lo encontramos en México, lo encontramos prácticamente todas las culturas del mundo. Entonces es imposible que consideremos mitología algo evanescente, surgido de la fértil imaginación de nuestros ancestros, porque estamos hablando de que siempre surja de donde surjan estos textos, aparecen datos perfectamente contrastables. Hablan siempre de los mismos dioses reptil, los dioses serpientes llegados de las estrellas. Llegados de las estrellas. Entonces está claro que son extraterrestres. Vienen del espacio exterior. Inicialmente. Inicialmente. Ahí viene el problema, porque en ese punto es importante incidir de que mucha gente hoy en día, en el siglo XXI, sigue mirando al cielo pensando que nos visitan extraterrestres, cuando yo cada día estoy más convencido de que estos seres están aquí desde mucho antes que nosotros. Y están entre nosotros. Siguen estando entre nosotros. Siguen estando entre nosotros entre varios planos diferentes, porque se habla incluso en cuántica, en física cuántica, de que podemos hablar de la segunda y la primera dimensión inferior, pero es que hay un espacio intermedio que separa cada una de estas dimensiones y que son espacios habitables, tan físicos como este, y que estas entidades pueden también encontrarse en esos parámetros de realidad. ¿Y en esta dimensión, en la nuestra? Y en la tercera dimensión ellos parece que tienen ciertos problemas, o han tenido ciertos problemas, para seguir manteniéndose. Hay varias teorías al respecto de que la Tierra vamos a decir, ha subido su nivel de vibración y estos seres llega un momento en la historia que tienen que retirarse. Los dioses ya no son visibles para el hombre, llegado cierto momento aún no definido de la historia, y el ser humano lo único que se conforma pues, es en seguir construyendo templos para seguir venerando estos dioses. Pero estos dioses, antes de marcharse, dejan en la Tierra una serie de humanos previamente manipulados genéticamente, que son los híbridos. Y esto está muy relacionado y entronca con la monarquía, que son nada más y nada menos que estirpes de sangre pura de estos dioses. Son vamos a decir como GPS, vamos a decirlo de una forma que se pueda entender, GPS de ADN. Es un ADN modificado específicamente para ser como antenas receptoras de las órdenes que estos seres desde otros planos siguen ejerciendo en la Tierra. Los monarcas, estamos hablando de la reina Isabel de Inglaterra, estamos hablando del príncipe Felipe aquí en España. ¿Me estás diciendo que ellos son GPS que reciben órdenes, instrucciones de los Anunnaki? Por supuesto, por supuesto. ¿Y esto cómo se puede demostrar esto? Lo que pasa es que hay algunos más conscientes que otros. Y con eso no digo que todos sean, vamos a decir, malos, entre comillas. Muchos no son conscientes de eso, pero sí está implícito en su ADN, en su genética. Son utilizados como vehículos para que estos seres puedan seguir manipulando esta granja humana. Porque esto, en realidad, este planeta es un planeta cárcel. Es un planeta cárcel absolutamente controlado por estas entidades desde lo más antiguo de la historia. Y estos seres, la razón del por qué la humanidad hoy en día está como está, con estas descompensaciones económicas, con estas desigualdades sociales, con estas guerras, con toda la crueldad que actualmente y este caos tenemos, es todo absolutamente debido a estas entidades y no a una mala gestión, como de una forma para mí muy infantil mucha gente cree, una mala gestión de la ONU, de las Naciones Unidas,
No, todo esto está perfectamente diseñado para generar dolor y sufrimiento, que es el cóctel energético que estas entidades buscan en el hombre. Porque estamos hablando de entidades que se alimentan. Es algo así como una especie de forma de, incluso se relaciona con la capacidad de aumentar su longevidad. Es un alimento para ellos. ¿Un alimento? Un alimento. ¿Pero de qué se alimentan? Es una mezcla de energías. Tú tienes que, bueno, ellos tienen que de alguna forma azuzar un poco para generar estados anímicos alterados. ¿Qué es lo que buscan? Buscan siempre grandes concentraciones de gente, campos de fútbol, grandes eventos, conciertos de rock, por ejemplo, sitios donde la gente está excitada. Se produce un proceso de ansiedad, de angustia, también de estar, vamos a decir, extasiado, alterado, esa sería la palabra. Eso es lo que ellos necesitan y lo que ellos buscan. Antes había los coliseos romanos, pues todas esas matanzas, ¿no? Con los gladiadores, pues eso ahora se ha sustituido pues con los campos deportivos. No importa si es fútbol u otra cosa. Entonces estos seres siempre requieren de eso. Las guerras es el mayor suministro que ellos disponen para seguir alimentándose de estas energías. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión que parece tan absolutamente de ciencia ficción? Bueno, pues muy simple, estudiando cada uno de los textos antiguos de la Tierra, empezando por la cultura hebrea. Y ahí vemos el dios sangriento, Yahvé, que es uno de los dioses más, vamos a decir, crueles de la historia de la humanidad, de toda la mitología universal. Un dios capaz de pedir en un solo día la matanza de 142.000 animales en un solo día. Eso en el templo de Salomón, por ponerte un ejemplo. A tal punto llegaba la situación que los hebreos se les acababan los animales, se les acababa el ganado. Y tenían que realizar esos rituales que, bueno, el Pentateuco, por ejemplo, parece un manual de recetas de cocina. O sea, el animal tenía que cortársele el cuello en un punto determinado, la sangre tenía que pasar por un sitio determinado del altar, luego tenía que hacer un despiece, los huesos a un lado, la piel en otro lado, los intestinos se les tenía que sacar, extraer la grasa, toda esa grasa también tenía que estar a un lado, y finalmente todo tenía que pasarse al fuego. Y dice, los textos lo repiten una y otra vez, lo importante, vital que es para ellos, en este caso para Yahvé, que se realice este ritual. Porque dice, y acaba siempre diciendo, después de toda la explicación de receta culinaria, dice, y pásalo al fuego porque el aroma le es de gran agrado para Yahvé y le calma su ira. Caramba, un Dios que tiene una ira tan grande que solamente a través de la sangre y el sacrificio es capaz de calmarse. Y además te está diciendo que cada aspecto de ese ritual cumple con una función específica, desde la devoción del verdugo hasta la muerte y el sufrimiento del animal. ¿De qué estamos hablando? Pero es que esto lo vemos en los aztecas, en los mayas, en cada uno de los sacrificios en que los ejecutados se les cortaba, o sea, se les extraía el corazón mientras aún estaban con signos de vida, y finalmente se les cortaba la cabeza. Entonces, lo encontramos siempre en todas las culturas, y eso a mí realmente me demuestra que hay una serie de entidades que se divierten bastante con todo esto. Pero tú, David, ¿has visto alguna vez algún Anunnaki? ¿Has visto alguno de estos seres? Hombre, por supuesto que no. Por supuesto que no. No. Eso no se trata de ver estas cosas para poder corroborarlas. Se trata de informarse, de tener toda la documentación que la historia nos ofrece. Y si bien se da por hecho de que Jesús existió, que yo también lo creo, pues también debemos dar por hecho que existen estas entidades reptilianas, porque la historia lo demuestra. Serían una especie de demonios, ¿no? Las fuerzas del mal. Por supuesto. Pero esas fuerzas del mal muchas veces han sido, vamos a decir, invertidas, los roles del bien y del mal, para favorecer ciertas religiones. Por ejemplo, podemos hablar de los famosos demonios asociados con ese proceso de degradación que sufren los famosos ángeles caídos, que habla la Biblia, y que habla también el libro de Enoc, un libro que yo considero vital
en toda esta historia y que vamos a decir que es el que contrasta o podemos extraer mayores conclusiones. El libro de Enoc es una maravilla porque ahí te explica cómo este patriarca o profeta, vamos a decir, es llevado a bordo, dice los textos, de un palacio capaz de surcar los cielos. Dice que entró en una gran plataforma flotante en donde bajo sus pies había una especie de placas de vidrio en donde se reflejaban planetas y estrellas. O sea, te está describiendo una auténtica nave espacial. Y habla de que antes de llegar ahí, habla de un primer cielo, un segundo cielo, un tercer cielo. Parece como que te está describiendo las diferentes capas de la atmósfera, hasta que finalmente llega a un sitio donde todos son estrellas y planetas, ¿no? Y una vez entra en esa plataforma, vamos a decir casi plataforma orbital, espacial, conoce al Señor. Ahí no habla de Yahvé, dice el Señor, el mandamás. Y ahí se encuentra con una serie de recintos en donde hay unas entidades, unos ángeles que son castigados. Y él ve cosas atroces que le producen un gran desconcierto. Y cuando pregunta al ángel Uriel, ¿por qué padecen estos sufrimientos, estas torturas tan terribles que me dejan pues acongojado, ¿no? Y le responde Uriel, porque han pecado por revelar secretos a sus esposas, porque estos fueron los ángeles caídos que descendieron a la tierra a copular con las mujeres terrestres, y esto lo encontramos en la Biblia, que dice, y tomaron por esposas las que más les agradaron. A estas esposas, estos seres que se habían revelado, se habían desvinculado del mando superior, en este caso sería Yahvé, y que nosotros relacionamos con el dios sumerio Enlil, que era el mismo, estas esposas recibieron una serie de hechizos, conjuros, secretos científicos, astronómicos, astrológicos, de agricultura, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurría? ¿Por qué eran castigados estos ángeles por haber revelado esos secretos? Pues porque ponían en peligro la continuidad de esos rituales de sacrificio que pedían para seguir alimentándose. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder, porque el conocimiento nos hace libres y hace al hombre libre pensador y no dependiente de estas entidades. Por eso esos ángeles caídos son castigados, son capturados y luego se les considera, los que consiguen escapar, porque no todos han conseguido ser capturados, son considerados, se les cuelga la etiqueta de demonios, los famosos demonios. Pero ya un momento en que te das cuenta que los que se hacen pasar por buenos son los malos y los malos son los buenos. Entiendo. Y se ha invertido totalmente. David, tú has dicho antes de que esto es una granja humana. Vivimos en una granja humana y los granjeros son los Anunnaki, ¿no? Aquellos que nos manipulan, experimentan con nosotros. ¿Qué planes tienen los Anunnaki para nosotros? ¿Planes de presente, futuro? ¿Cuál es su plan para nosotros? Bueno, el plan que ellos tienen, y yo ya hace tiempo que lo vengo sosteniendo, claro, tenemos que mirarlo siempre desde el punto de vista, pues eso, de un granjero, ¿no? Entonces, si tú tienes un criadero de pollos y esa granja cada vez se hace más pequeña porque van entrando más pollos, el granjero lo que no va a hacer es abandonar la granja. El granjero lo que va a hacer es ampliar la granja o buscarse otra para, pues, cada vez ampliar más. Y eso es lo que ellos pretenden, porque para eso están los mass media y para eso están los grandes medios de comunicación que están comprados para estas entidades. Para seguir vendiéndonos la moto, para seguir controlando una juventud cada vez pues más, vamos a decir, más alocada, más para minar nuestra autoestima como seres humanos. Y por eso está la música que está hoy en día, para eso está todo el sistema montado, para llegar a un grado de degradación moral y ética cada vez mayor. Entonces eso se traduce siempre como lacerar ese lado noble del ser humano, ese lado místico espiritual, bloquearlo para seguir generando más caos, más dolor y más sufrimiento en la humanidad. Y eso es, a fin de cuentas, lo que a ellos les interesa, que esto continúe, pero además les interesaría lo que se viene a denominar el New World Order, el nuevo orden mundial, de lo que hablaba ya George Orwell en la famosa novela 1984, que es centralizar el poder en un solo gobierno, moneda única,
y un sistema único. Ahí también podríamos hablar del microchip, proyecto Bluebeam, etcétera, etcétera. O sea, el objetivo es que cada vez estaremos más controlados, moneda única. Supongo que la crisis ha sido provocada, no es una crisis espontánea, ¿no? Fue provocada por ellos precisamente para encaminarnos hacia este modelo de economía. Sí, a ellos, pero por otra parte, sí que es cierto que salen nuevas corrientes, ¿no? Lo estamos viendo, hay una revolución política. Hay economistas incluso que defienden la economía del bien común. Hay incluso sistemas alternativos que están saliendo en contra de este sistema que nos quieren imponer, incluso para poder prescindir del dinero, ¿no? A través de bancos de tiempos, economía colaborativa. Es decir, que hay fuerzas del mal, pero también hay fuerzas del bien. Por supuesto que sí. Siempre todo lo que intente salirse un poco del sistema y aportar nuevas iniciativas para salirse de lo que hasta ahora estaba aceptado como ineludible, pues desde luego bienvenido sea. Y por supuesto que sí, que se está abriendo una brecha de luz en el horizonte. Y es debido a que la Tierra, como he dicho antes, está en un proceso en el que está ascendiendo a nivel vibracional. Y eso se nota en las conciencias de los seres humanos. Muchos de nosotros pensamos que va a haber un despertar masivo, pero muy lento, muy progresivo. Aquí hay una verdadera guerra en la Tierra para liberarnos de esta cárcel. Conspiración Anunnaki, el complot de los dioses reptil. David Parcerisa, nuestro invitado hoy en Boira. Un libro para empezar a despertar que os recomendamos. David, gracias y hasta la siguiente. Gracias.